Bien, vamos a resolver el examen parcial de reposición de cálculo integral. El primer problema me dice determinar un área encerrada por esta curva que está aquí, el eje X, y desde un medio hasta 1. Para eso voy a hacer un esbozo de la gráfica. Aquí va a estar el eje Y, aquí va a estar el eje X, aquí está el eje Y, aquí está el eje X. Corta en 1, sube y dobla esa gráfica. Aquí aproximadamente está un medio. Esta área es la que me pide el problema. Para resolver este problema me voy a fijar qué es la función. La función es y igual a raíz de 1 menos x cuadrada entre x cuadrada. Es y igual a raíz de 1 menos x cuadrada entre x cuadrada. Se presta a una interpretación por medio de un triángulo. El triángulo que voy a utilizar aquí es el siguiente. Este va a ser teta. Este valor de aquí va a ser raíz de 1 menos x cuadrada. Y este valor de aquí va a ser x. Y este valor de aquí va a ser 1. Entonces, si yo busco la relación que existe entre estas dos variables 1 y x, la identidad trigonométrica que voy a utilizar es seno de teta. Seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. Y de ahí puedo sacar la diferencial de x. Lo que yo estoy buscando aquí es la integral desde un medio hasta 1, como lo veo aquí, de la función raíz de 1 menos x cuadrada entre x cuadrada diferencial de x. Ahora yo voy a buscar diferencial de x. La diferencial de x, como sabemos, va a ser coseno de teta diferencial de teta. Asimismo, también me aparece x cuadrada. X cuadrada me aparece en el denominador, entonces x cuadrada va a ser seno cuadrado de teta. Sustituyendo todo, en la integral me va a quedar como la integral de raíz de 1 menos x cuadrada. Raíz de 1 menos x cuadrada es, si yo lo coloco como está ahí, es coseno de teta por coseno de teta. Coseno de teta por coseno de teta. ¿De dónde viene este término? Este coseno de teta, si yo me fijo en el triángulo, coseno de teta es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, eso va a ser, lo voy a poner aquí arriba, coseno de teta va a ser igual a raíz de 1 menos x cuadrada. Y ese va a ser mi coseno de teta que está aquí. Y multiplicado por la diferencial de x que tengo acá va a ser coseno de teta por diferencial de teta entre x cuadrada. X cuadrada va a ser seno cuadrado de teta. Esto me lleva a la integral a coseno de teta entre seno de teta, pero todo va a estar elevado al cuadrado. Diferencial de teta. Eso por identidades trigonométricas me va a quedar como cotangente cuadrada de diferencial de teta. Eso también voy a utilizar para cotangente una identidad trigonométrica que va a ser cosecante cuadrada de teta menos 1. Cosecante cuadrada de teta menos 1 es igual a cotangente cuadrada de teta. Y aquí voy a poner diferencial de teta. Estoy trabajando con teta, entonces aquí me va a quedar la integral de cosecante cuadrada de teta diferencial de teta menos la integral de diferencial de teta. La integral de cosecante, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, va a ser menos cotangente de teta, menos cotangente de teta. Y la integral de menos la integral de diferencial de teta va a ser menos teta. Esto le sumaría una c porque lo estoy aquí evaluando sin límites de integración, pero los límites de integración sí van de un medio a 1. Primero voy a regresar a la variable original de tal forma que aquí
menos cotangente de teta me va a quedar menos raíz de 1 menos x cuadrada entre x. ¿Por qué queda así? Si tangente de teta, y regreso al triángulo, tangente de teta es x entre raíz de 1 menos x cuadrada, cotangente de teta va a ser el inverso multiplicativo de esto. De ahí que salga esto de aquí, menos teta. Teta lo puedo despejar de aquí, seno de teta es igual a x. Entonces teta va a ser arco seno de x menos arco seno de x. Aquí es x. Y eso lo voy a evaluar como ya regresé a la variable original, lo evalúo de 1/2 a 1. Esto finalmente me va a quedar de la siguiente forma. Si yo meto aquí en este primer sumando 1 en esta x cuadrada, se va a desaparecer esto de aquí porque se vuelve 0 y aquí me va a quedar arco seno de 1. Esto va a ser menos arco seno de 1 más, ¿por qué más? Porque ahora voy a evaluar el límite inferior, que es 1/2, menos, con este menos de aquí se vuelve un más, y me queda, si yo meto aquí 1/2, me queda aquí 1/2 al cuadrado, me queda 1/4, 1 menos 1/4, raíz de 3/4, y aquí me va a quedar 1/2, finalmente ahí me va a quedar más raíz de 3. Y luego aquí con el menos, aplicando el teorema fundamental del cálculo, recordándolo, me va a quedar como, si yo integro una función de a a b, de f de x diferencial de x, coloco la primitiva, lo evalúo en f de b menos f de a. Eso recordando el teorema fundamental del cálculo. Ahora, aquí voy a evaluar este arcoseno en 1/2. Pero con el menos de aquí, implícito por el teorema fundamental del cálculo, me va a quedar más arco seno de 1/2. Y ese es el resultado numérico del área bajo la curva de 1/2 a 1. Ese es el problema número 1 del examen de reposición. Continúo con el siguiente problema. El siguiente problema, el número 2, es calcular el volumen de un sólido generado por rotación alrededor del eje X. En el primer cuadrante, limitado por dos gráficas, en el intervalo 0 a 1. Si yo hago un dibujo, un esquema de lo que quiero hacer rotar, va a quedar de la siguiente forma. Voy a poner aquí ese problema número 2, voy a poner aquí de nueva cuenta el eje Y y acá el eje X. Si me pide el primer cuadrante, es lo único que tengo que graficar. Esta gráfica que está aquí abajo va a ser f de x igual a raíz de x e a la x. Y esta gráfica que está aquí, que coinciden en este punto que precisamente es 1, esta gráfica que está aquí va a ser y igual a la función exponencial. Lo que me está pidiendo aquí el problema es lo siguiente, hacer rotar esta parte de aquí en torno al eje X. Si yo hago rotar eso en torno al eje X, lo único que tengo que hacer es apelar a la fórmula de volumen de cálculo de volúmenes por medio de rotación en torno a un eje X, que sería a grandes rasgos la integral de AB pi por radio al cuadrado, pero en este caso el radio es la función f de x al cuadrado diferencial de x. Diferencial de x sería como el grosor de los discos que estaría haciendo rotar en torno al eje X. Esto de aquí, f de x, es el radio de rotación y pi, pues es pi por radio al cuadrado, que sería el área de ese disco de grosor diferencial de x. Pero nada más tengo que graficar esta zona que está aquí. Es lo único que tengo que graficar y hacer rotar en torno al eje X. Es un volumen con un hueco. El hueco interno es esta parte que está aquí. Entonces, ¿cómo lo voy a plantear el problema?
Muy fácil, primero calculo el volumen exterior, que sería el volumen exterior de esta función y igual a e a la x en torno al eje x, y luego restar el volumen de interior, que sería generar un volumen en torno al eje x con el volumen interior. Si yo resto esos dos volúmenes, obtengo el volumen que estoy buscando, que es el rosa. Me va a quedar de la siguiente forma planteado, va a ser pi, la integral de pi de 0 a 1, porque estamos trabajando de 0 a 1, la función e a la x al cuadrado, diferencial de x, menos pi, la integral de 0 a 1, x, e a la 2x, diferencial de x. ¿Por qué esa expresión? Porque si yo elevo al cuadrado esta f de x, me queda raíz de x al cuadrado, queda nada más x, y e a la x elevado al cuadrado queda como e a la 2x. Haciendo un poco de números, eso me va a quedar como pi, 1 medio de e a la 2x menos 1 medio de x e a la 2x más 1/4 de e a la 2x de 0 a 1. Eso finalmente, haciendo aritmética, me queda como pi, 1 medio de e al cuadrado menos 3/4 unidades cúbicas, porque estoy generando un volumen. El volumen que estoy generando es el hacer rotar esta parte que está aquí en torno al eje x. Este es el resultado del segundo problema del examen de reposición. Nada más falta el tercero. El tercer problema, como lo puedo ver aquí, dice: determina el promedio de la función f de x, raíz de x, de 1 a 36. Entonces aplico la fórmula enseñada en clase. Me va a quedar como, para calcular el promedio, tengo que hacer 1 entre 35. ¿Por qué 35? Porque el intervalo en el cual estoy calculando es desde 1 hasta 36. Aquí, si recordamos, la integral va a quedar como 1 entre b menos a, la integral de a a b de f de x, diferencial de x. Aquí es 1 entre 35, la integral de 1 desde 1 hasta 36 de raíz de x, diferencial de x. Integrando eso y haciendo un poco de aritmética, me va a quedar aquí como 2 entre 105, 2 105avos, y aquí, ya integrando esa función, me va a quedar aquí como x a la 3 medios desde 1 a 36. Eso es 430 entre 105. Eso aproximadamente es 4.09. Si nosotros representamos gráficamente lo que está sucediendo, la función raíz de x es una función así más o menos, y me pide desde 1 hasta 36. Entonces el área bajo la curva es todo esto que está aquí, pero eso es equivalente a calcular el área de un cuadrado. Si vemos aquí en 3, si lo meto en la función desde 1 hasta 36, aquí sería desde 1 hasta 36. Voy a poner aquí, si yo meto 36 en raíz de x, aquí esta altura que está acá va a ser 6. Entonces esta área es equivalente a calcularla, pero ahora con un rectángulo de altura 4.09, que sería así. Esta área rosa es la misma exactamente que el área blanca que está bajo esta curva. Para eso sirve el promedio de una función calculando de esta forma. De esta manera se resolvió el examen de reposición. Espero que les haya ido bien. Gracias.